Cuando la patria llama y los valores están en riesgo, es momento de rugir. Bienvenidos a la guarida del león. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo estamos? Saludo acá desde la guarida del león. Hoy tenemos un día, es una noche especial, ¿verdad? La idea es recordar un poco y cerrar este mes, que es septiembre de gloria, donde nosotros estamos recordando las dos grandes batallas que tuvieron justamente en las dos guerras que tuvimos nosotros. Una fue la batalla de Curupaytí y la batalla de Boquerón, ¿verdad? En ambas batallas fueron, miren que fue realmente algo especial, porque en una nos defendimos y en otra tomamos un fortín, ¿verdad? O sea, fue muy impresionante, y en ambos casos la victoria fue también importante para los objetivos que tuvimos. Y más que nada hoy la consigna, antes de saludar a mis invitados, antes que nada la consigna es eh, levantar un poco en todas las personas que tenemos ese espíritu patriota, ese espíritu de nación guaraní, paraguaya, hispana, que queremos nosotros todavía rendirle culto y honor a estas personas que con su sangre regaron estas tierras y permiten que hoy en día existamos aún, ¿verdad? Y levantar un poquito esa perdiz a estos políticos y a estas personas que se olvidan un poco hasta de nuestros propios niños, y estamos mal en muchos sentidos, ¿verdad? Y tenemos que seguir luchando por lo que somos, y la guerra no termina, estamos firmes, y tenemos que, como ellos lo hicieron, nosotros también ir hasta la última consecuencia por la libertad de nuestros herederos, ¿verdad? Que van a hacer. Quiero saludar al profesor Eva Rolón, al señor Oscar Diet, ¿cómo así pronuncia bien? Diet. Sí, sí, así mismo. Perfecto. Son amigos y compañeros míos ya de lucha, y quiero saludarle, profesor Eva, por favor, te puedes presentar y presentar también un poquito al señor Oscar también. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy un hombre vinculado en mi trabajo docente a la literatura. En realidad vengo del mundo de la docencia del castellano y del guaraní. Soy egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Asunción. En ese sentido, soy compañero de generación de profesor aquí presente también, Oscar Dietz, que fue mi compañero en dicha etapa de mi formación, pero debido a diferentes razones, algunas de ellas lógicas y reducibles a conceptos, y otras que lindan con el terreno de lo misterioso o lo mágico o lo místico, mi interés mayor es desde hace mucho tiempo la historia. La historia del Paraguay lo fue en primer lugar, o sea, prácticamente durante el desarrollo paralelo de mis actividades docentes fue un interés mm, muy intenso. Y con el tiempo, ese interés se extendió a la historia de nuestra civilización, que viene a ser la civilización española, la civilización que durante 300 años y un poco más, ¿verdad? Eh, Conquistó una gran parte del territorio de este planeta, y no solo lo conquistó militar y políticamente, sino que lo pobló con su extraordinaria cultura, una cultura que fue capaz de aglutinar y mestizarse, unirse con otras hasta conformar hoy un ámbito de más de 500 millones de hablantes de una misma lengua, que además en general comparten una misma fe, comparten valores, virtudes semejantes,
y defectos también semejantes, ¿verdad? Eso es de mi parte. Bueno, yo creo que Oscar también puede decir unas palabras para presentarse, ¿verdad? Bueno, ya no me dejaste mucho que decir. También soy, como ya lo dijo, el egresado de la Facultad de Filosofía, la carrera de Letras en este caso. Y de hecho yo soy un neófito en estas cuestiones de la historia. En realidad fue a través de Edgar que justamente empecé a tomar interés también con respecto a esto, ¿verdad? Y también situaciones que se dan en el mundo que hace que uno quiera conocer un poco más de sus raíces, ¿verdad? Así que un poco por ahí va, es que estoy empezando a incursionar en esto, ¿verdad? Claro que sí. Sí. Bueno. Bueno, tratar de conmemorar un acontecimiento tan relevante para la historia militar del Paraguay, para la historia épica del Paraguay y para la historia en general eh, de la epopeya que llevó a Paraguay a sobrevivir durante y que la lleva todavía, lo lleva todavía a sobrevivir durante estos 5 siglos de existencia mm, autónoma. Se puede decir que es apasionante y es complejo porque hay diversos factores que exceden lo meramente militar o lo meramente táctico estratégico que se refieren a Curupaytí. Hay que desmitificar en primer lugar el hecho de que una batalla defensiva em, constituya simplemente una especie de fatalidad o imperativo de las acciones guerreras. Durante todo el transcurso de la guerra y pese a las enormes diferencias que se fueron acentuando con el tiempo, debido a la pérdida del poderío naval en Riachuelo, debido al bloqueo de los ríos, debido a la peste, debido a las deserciones, debido a la conformación de una quinta columna que fue la de la Legión Paraguaya. Eh, Durante todo el transcurso de la guerra, el ejército paraguayo, guiado por Francisco Solano López, mantuvo la iniciativa. Es decir, las batallas se plantearon cuando López quiso. ¿Eran defensivas o ocurrían en terreno nacional? Probablemente sí, porque lo exigía el peso de la circunstancia y la mera razonabilidad. Pero Curupaytí ocurre porque López quiere y Sí cuando López se quiere. propone esa batalla. Esa batalla justamente era una de las cosas que quería resaltar en esta Mm. charla.
es que esa batalla se propone y una de las cosas más importantes es, y lo que queda como testimonio de que se propone esa batalla, son las trincheras, ¿verdad? O sea que Mm. el tiempo que Paraguay quiso, lo tuvo para poder construir esa trinchera y planificar perfectamente la defensa, ¿verdad? Vamos, por ejemplo, al caso para abonar la tesis que estamos tratando de configurar, de que el 24 de mayo de 1866 se produce la batalla eh, más gigantesca en proporciones que se haya dado nunca jamás en territorio sudamericano. Hasta ese entonces y prácticamente hasta ahora, nunca más se dio una batalla en suelo sudamericano como la que se libró en el campamento, en el asalto al campamento de Tuyutí de las fuerzas paraguayas, que iban en tres columnas, mandadas por el general, en ese momento todavía coronel José Duigis Díaz, por el coronel Aguiar, por el coronel Vicente Barrios y por la columna del coronel Resquín. Bueno, entonces, 24 de mayo se produce esa batalla, que es asumida como el desastre de las fuerzas paraguayas, el peor fracaso de las fuerzas paraguayas por parte de, de la propaganda aliada, pero que en cierto sentido fue, si bien una derrota táctica, em, es decir, las fuerzas paraguayas no consiguieron su objetivo, que era el de prácticamente Tomar, sí, destruir. Hay una fuerte pérdida de vida humana, en bajas, en las columnas de ataque del ejército paraguayo que llegan hasta, hasta el campamento aliado. Logran una ventaja inicial arrolladora. La caballería paraguaya se comporta de manera bizarra. Son numerosísimos los hechos heroicos en los cuales intervienen actores paraguayos de jerarquía militar, como el general José Duigis Díaz. Hay anécdotas extraordinarias a ese respecto. Es notable el comportamiento, pero por errores individuales de algunos de nuestros jefes, entre ellos claramente se puede decir que hubo ciertos incumplimientos de carácter táctico en el caso de Vicente Barrios y también en el caso del general Resquín, hacen que el éxito esperado en esa batalla, la sorpresa inicial lograda por la portentosa incursión de las columnas de Díaz y Aguiar, no se pueda sostener y tampoco se pueda obtener el resultado del provecho que ellos esperaban. Pero ¿qué pasa? Somos rechazados, evidentemente, y vamos retrocediendo en absoluto orden, intentando llevar todos los heridos que eran posibles de ser salvados. Y ciertamente retiramos nuestras posiciones, pero ¿qué sucede? El ejército aliado queda tan tocado por esa batalla, tan tocado que minimiza prácticamente sus bajas en los informes. O sea, la primera víctima de una guerra, no olvidemos que es la verdad. Y declara que es una victoria, pero López también la toma, si bien no como la batalla final de la guerra que él esperaba, como una victoria del heroísmo paraguayo, una nueva demostración del heroísmo paraguayo como había sido el 2 de mayo en Estero Bellaco. Y ordena esa misma noche se realice un baile que era común en las trincheras paraguayas, un baile de festejo con todas las bandas, la banda Paraí, las otras bandas musicales del ejército, para que escuchen y sepan los aliados que estaban acostumbrados a esas nuestras demostraciones de algarabía, que nosotros teníamos la moral por los cielos, teníamos la moral por los cielos y que de ninguna manera consideramos eso una derrota.
Y por eso, aún quien consulta con la Wikipedia va a encontrar que dice derrota táctica paraguaya, victoria estratégica paraguaya, porque había logrado detener el avance aliado. Y no solo eso, la batalla se da el 24 de mayo. ¿Y por qué se da el 24 de mayo? Porque el mariscal, por observaciones de sus bomberos, de sus espías, él tiene los informes claros de que el 25 de mayo, día de la independencia, entre comillas, de la Argentina, se iría a efectuar un masivo ataque a las posiciones paraguayas. Entonces él resuelve adelantarse al golpe. ¿Por qué es importante eso en relación con Upavity? Porque la siguiente batalla no la plantea el supuesto ejército ganador, no la plantea el ejército que había destruido a las fuerzas paraguayas, la plantea nuevamente el ejército paraguayo, y nada más y nada menos que prácticamente 2 meses después, el 16 al 18 de julio de 1866, en el terrible, formidable encuentro de Boquerón del Sauce, que terminó en victoria paraguaya. Boquerón del Sauce fue contundente. Tu micrófono, el No, micrófono. ahí da. No. Boquerón del Sauce fue contundente. Fue contundente. Esa batalla fue épica también. O sea, es Sí. muy, muy grande. Y si te das cuenta, los aliados solamente toman como victoria paraguaya la de Curupayté, siendo que Paraguay siempre estuvo haciendo guerra de guerrillas y siempre le estuvo frenando. Tengan en cuenta que ellos querían llegar en 6 meses en Asunción y tardaron 6 años, ¿verdad? 6 años tardaron. Profe, antes de esta batalla hubo una batalla también muy importante, creo que fue la de Isla Pucú, ¿cómo se llamaba? Curuzú. Curuzú, Mm. la de Curuzú. La de Sí. Curuzú también, Fue una batalla muy importante, fue una batalla que se tornó relevante con el tiempo y con la propaganda, porque Curuzú era un reducto que, bueno, a eso quería defendía llegar. las posiciones, sí. Quería terminar. Viste que cuando hubo esa batalla de Curuzú, lo que hace es que ellos tomen y se atrincheren ahí. Ellos tenían un cuartel ahí, donde ellos empezaban a hacer sus operaciones también, los brasileños en especial, en Curuzú, ¿verdad? Sí, fue un éxito para ellos inesperado, porque por primera vez y única en la guerra ocurrió un hecho que, bueno, constituye una excepción en los anales de la historia de las Fuerzas Armadas paraguayas. Y aquí tomo ya desde el tiempo de la conquista hasta la Guerra del Chaco, que es la defección, es decir, la deserción, la huida en plena acción bélica de una fuerza, en este caso el batallón número 10, que fue disuelto y que nunca más volvió a recomponerse. Es decir, no hay hoy en día un batallón número 10 de infantería en el ejército paraguayo que yo sepa, se me haya cambiado. Y ese batallón, que estaba al mando de jefes extraordinarios que tuvieron que pagar, no, al mando no, porque ellos no eran los mandos directos, pero que estaba dentro de las unidades encuadradas, dentro del mando superior de jefes extraordinarios cuya sola mención producía terror en el enemigo, como Albertano Sayas y el mayor Manuel Jiménez, el famoso Calaá, uno de los jefes más respetados del ejército paraguayo, respetado aún entre sus propios camaradas, y nada, por nadie menos que, por ejemplo, el general José Duigis Díaz. Y esa deserción, esa huida, esa desbandada, porque el retroceso táctico pues es una acción normal Sí, hasta en, cierto, sí. no, absolutamente normal, y muchas veces se realizan acciones de distracción. Es decir, por ejemplo, el famoso, como dice nuestra épica canción 13 Tuyutí, Tamuñaropen Tayecuá, dice por el regimiento 13 Tuyutí. Proba Tamajawi Tesare, TPPT, Emero Ñañanducaro, ella Maurera, pedestal de gloria, o Mae Janguaje, porque el regimiento 13 Tuyutí pues se dedicaba a realizar acciones de diversión, se le dice en la guerra, o de distracción, es decir, ir a provocar combate en algún sector, en alguna línea, ir a provocar y luego retroceder rápidamente. Bueno, eso es algo que sí,
Los paraguayos hacían, pero brillantemente, y lo hicieron en muchísimas acciones de la guerra del 70, ¿verdad? No fue este el caso, el batallón Curuzú el batallón 10 debía permanecer en su sitio, había trincheras, pero debido a quién sabe qué razones y defectos en el mando de los oficiales subalternos o escasa formación, muchas unidades habían sido completadas, de hecho, a prisa. Lo que sí es que el batallón da vuelta, da la espalda, eh, echa a correr en desbandada y eso produce algo que era lógico, ¿verdad? Le sube la moral y la confianza por los cielos a las fuerzas aliadas que venían arrollando todo a su paso. Las fuerzas paraguayas no saben qué hacer, o sea, era algo nunca visto, nunca esperado. Y luego salva la situación, ¿verdad? Un destacamento de caballería capitaneado por entonces, todavía creo que era capitán Bernardino Caballero, que no olvidemos que él empezó como soldado y terminó como general la Sí, contienda, sargento que mayor. bueno, sale con ayuda creo que de los Montieles, Como sargento sale a, mayor empezó, creo. no, soldado raso, después fue subiendo pero vertiginosamente, pero él con la ayuda de sus subalternos sale a enfrentar a la columna enemiga que ya se creía triunfante y bueno, estos se dan por bien servidos, dice, acá vienen nuestros padres, Yapután de Guave, y se retiran a sus posiciones conquistadas, ¿verdad? Era una especie de punta de esa gran cuña, de esa gran especie de curva que querían conformar los aliados para acabar, ¿verdad? Con las posiciones del reducto defensivo paraguayo en el cuadrilátero y poder, bueno, obligar a López o a rendirse o a huir de ahí, ¿verdad? Y forzar también el paso de Humaitá, ¿verdad? Entonces, Curuzú constituye esa defección y, bueno, López, por supuesto, lo recibe indignada esa noticia, recibe con ira y toma las disposiciones que había que tomar, en este caso durísimas, ¿verdad? Pero eran las que las ordenanzas españolas, en este caso, prescribían, que era la célebre decimatio, diríamos en latín clásico, decimatio. También venía de los romanos, también que se comportaban así. Sí, la decimatio, donde cada número 10 del batallón formado es pasado por las armas y los oficiales eligen pajas cortas o largas y las que sacan las largas son pasados por las armas también. El batallón es disuelto y sus miembros son eh, distribuidos entre varias unidades. Y cuando López le pide explicaciones al general Díaz, al entonces coronel, no recuerdo si era ya coronel o general Díaz, él le responde en Baeco Yayapota Mariscal, la de soldado cuera no ño Seiro, porque él le culpa al general Diamba, y con la ya por la bandera de cuera. Y es muy probable que esté diciendo las mismas palabras porque ellos se referían, pues, hablaban en guaraní, ¿verdad? Y el guaraní era ya idioma de la defensa y las expresiones eran paternales, serú, será, orera, con la ya por bandera de cuera. Claro. Sí, las ordenanzas españolas eran durísimas. Imagínate que, por ejemplo, ca- castigaban con la muerte una simple mala respuesta, una respuesta dada en términos ofensivos al superior. O, por ejemplo, si uno sacar la espada ante el superior y amenazarlo nada más significaba la muerte. Hay muchísimos casos en los tercios españoles donde había, por supuesto, oficiales que maltrataban a las tropas y las tropas a veces no se aguantaban.
El carácter español no es de aguantar mucho tiempo el destrato, el desdoro. Y había momentos en que el soldado español, el Rui, el Blas, el Gonzalo, el Andrés, el Martín, pues decía, ya no lo soporto a este tío coño, y sacaba la espada y lo amenazaba, ¿verdad? En el acto, lo prendían sus camaradas o otros y le despojaban de la espada, por eso no se podía permitir en un ejército tan disciplinado, de tan notable comportamiento como los tercios españoles, y era pasado por las armas. Y él sabía, entregaba nomás ya su espada y se preparaba para Y sí, orar y morir. y, Bueno, eso es algo que y- pasó intacto y que lastimosamente, o uno lee hoy en los debates de Facebook, y lastimosamente el buenismo y el presentismo de eh, gente que no no, se ubica. el tema es que no se ubica, porque estuve viendo yo también mucho con respecto a lo que fue esa época, tanto en el lado aliado, que fue el que empezó con el tema este de pasar a cuchillo a todos los paraguayos, y después los mismos paraguayos cuando hacían sus emboscadas o su guerra de guerrillas, no dejaban supervivientes, no dejaban, eran tenaces también en eso, ¿verdad? ¿Por qué te mencioné esta batalla, profe? Porque yo creo que esto hace que López acelere la defensa de Curupaytí, o sea que él como que le mete quinta ahí con el tema de Curupaytí y como que dice, bueno, esto tenemos que ya afrontarlo y hacer que ocurra como estábamos hablando ahora. Porque ahí es donde él empieza a cambiar un poco, como que venía lento, ¿verdad? Y ahí es donde él empieza a acelerar e inclusive él se da cuenta de cómo iba a terminar esa batalla y pide parlamentar con Mitre para poder evitar ese derramamiento de sangre de los que él consideraba todavía sus hermanos, que eran los argentinos, los porteños, ¿verdad? Porque él no quería pelear con ellos, él no quería pelear con ellos, él no, hasta el último intentó, ¿verdad? Al único que le tenía hambre era al uruguayo, ¿cómo se llama? Nuestro gran Venancio amigo Flores. Venancio Flores, ¿verdad? A él le tenía entre ceja y ceja, de hecho, él se fue como para parlamentar también, dijo que con él no quería hablar, ¿verdad? Y habló con Mitre. Sí, sí. Una de las teorías estratégicas es que la entrevista de Yatay Picorar el 12 de septiembre de 1866 se debió a necesidades de dilatar la realización de las maniobras, es decir, la construcción de la serie de trincheras, de reductos, de parapetos, de la fortaleza que se iba a erigir en Curupaytí. Pero también existe otra teoría muy atendible, y es que López tenía conciencia del derecho y de la justicia de su causa, y que hasta prácticamente hasta 1867, 68, en que ocurre la misión de la legación Gould británica, bueno, la última, así que intenta un arreglo pacífico, ¿verdad? Él intenta demostrar al mundo, lo que sabía ya por sus bomberos, entre ellos José Matías Vado, que el mundo estaba hablando de esa guerra, porque le traían recortes de periódicos obtenidos de las mismas barbas, de las mismas carpas de los generales aliados como Emilio Mitre, el mismo generalísimo Mitre, qué sé yo, Conesa, Garmendia, etcétera. Él sabía que el mundo conocía ya la guerra y que se estaba jugando también la batalla de la propaganda y la batalla de la posteridad. Yo creo que López, con muy buen tino y con mucho sentido vamos a decir, del escenario histórico, él propugna esa alianza porque él no solo que confía, que tiene la convicción de que su causa es justa,
sino de que intenta, como ya había logrado un éxito diplomático sin precedentes. O sea, la nación argentina le debe la unión de Buenos Aires y las provincias al Pacto de San José de Claro, Flores de 1859, que fuera para mí López es el padre de Argentina. propiciado por Francisco Solano, le regaló su nación, ¿verdad? Es que Francisco Solano López es el padre de Argentina. Sí. Y lo que quiero decir es, Porque no hubiera existido una nación sin el- argentina como tal, porque iba a estar totalmente dividida en pedazos grandes. de hecho que él le recuerda a Bartolomé Mitre que su nombre figura como primero autografiado en la lista en el álbum de recuerdo, de homenaje que los argentinos, la sociedad argentina le entregara con motivo de la firma del Pacto de San José de Flores en 1859. Él le recuerda eso. Y bueno, entonces, no, yo creo que lo que quiero un poco aquí es no desacreditar, pero introducir, terciar, que es posible una teoría, porque ellos hablan durante 5 largas horas. Quiere decir que la conversación fue densa, sustanciosa, profunda, no fueron precisamente no fue precisamente a realizar una pantomima, es lo que quiero decir. Sí, después tuvo efectos estratégicos ponderables, creo que un beneficio adicional, pero quiso presentar la causa del Paraguay como la que era, la de un país que simplemente, pero la pucha, quería tener el derecho a decidir su destino y a hacer respetar la figura de su presidente elegido, legítimo, con prácticamente un consenso nacional, y quería hacerlo en los términos más civilizados, correctos posibles. De hecho que la imagen de Mitre ante López, o sea, la imagen que Mitre proyecta ante López es interesante. Él, de hecho que después se comenta que López durante a sus ayudantes durante los días posteriores les comenta que lástima que yo no haya hablado más veces personalmente con Mitre, tal vez esto se hubiera podido evitar, porque pesaba sobre él, algo que nosotros tenemos que ponernos en su piel y que muy poca gente hace, pesaba sobre él la acusación que ya muchísima gente le hacía, entre ellos muchos de sus allegados personales, su familia, que ya empezaba posterior a la batalla de Tuyutí a conspirar de que él había sido el causante de toda esa sangre derramada. Sí, había muchos factores ya que calaban sobre él. Y Sí. también el tema de su misma situación conyugal, por decirlo así, que le traía también, por más de que Madame Lynch lo acompañaba por todos lados, la sociedad paraguaya nunca, hasta el último, siempre estaba reacio a su situación, ¿verdad? Y ponerle un poco más Pero de los chetos no van. los chetos, los perros no, ¿verdad? Y El pueblo adoraba a Malin. sí, la verdad. Y de hecho el respeto era impresionante, ¿verdad? El respeto que se le tenía a Madame Lynch era terrible. La gente como le quería, ¿verdad? Prácticamente era como una mamá grande para muchos y para otros como una hermana mayor, ¿verdad? O sea, se notaba eso, ¿verdad? Pero era importante porque justamente esos chetos eran los que estaban conspirando contra él, por decirlo en términos de ahora, ¿verdad? Eran lo que estaban conspirando contra él, y esa conspiración fue terrible y tuvo su fin en San Fernando, ¿verdad? Creo que Bueno, hay que hacer justicia que no todos los chetos, eso es simple una generalización absurda, ¿verdad? De mi parte, ¿verdad? Pido disculpas, pero cabe nomás hacer entender que una parte de la sociedad bien, entre comillas, la sociedad bien azucena, no aprobaba a López por muchas razones. Y una parte de la sociedad bien femenina, en este caso, enfilaba sus dardos hacia Madame Lynch, pero Madame Lynch era muy querida por el pueblo antes ya de la guerra. Vamos a recordar, por ejemplo, un caso que podemos nosotros preguntarnos hoy. ¿De dónde surgen tanta riqueza de danzas del Paraguay? El Paraguay va a cualquier concurso internacional folclórico de danza y lo gana, pero así de taquito lo gana. ¿Por qué? Porque justamente Manlin la que da con el Club Nacional en 1860 un impulso extraordinario
a la danza en el Paraguay, a la fiesta en el Paraguay, al arte, al espectáculo. Y es algo interesante, rápido voy a tratar de resumir. La gente, vamos a decir, caté, la gente que puede comprarse un zapato, la gente que tiene trajes bordados que vienen de París por barco, que causaba la envidia de la gente de Buenos Aires que decían, pero ¿a dónde van estos trajes? Y a Asunción. ¿Y por qué Asunción? Bueno, bailaba en el Club Nacional con las extraordinarias bandas de música que tenía el Paraguay. Pero eso no se limitaba al club. La gente del pueblo bailaba en las afueras descalza y bailaba con mayor fuerza. Y Madame Lins, había un momento de la noche, en lo más álgido de la noche, que ella salía a bailar con la gente. Entonces había, por ejemplo, dos versiones de cada danza. Estaba la golondriana que se llamaba de salón y la golondriana popular. El London, con la London, pronunciación claro. inglesa, y el London Carapé, que ya es nuestra transposición. Así mismo. Mm, Y no, y ahí es donde va siendo importante un poco también esa riqueza cultural que se extraordinario. fue creando, ¿verdad? Mm, Y todas esas danzas se mantuvieron, como estábamos contando anteriormente, durante la guerra, ¿verdad? Post batalla siempre se hacían, al menos en esta primera etapa de la guerra, se hacían esas danzas, ¿verdad? Eran muy importantes, ¿verdad? mm, Porque levantaba la moral, además era muy... Se notaba la diferencia entre ambos bandos también, ¿verdad? Era muy cultural, era muy rico en cultura, en educación Paraguay, en comparación de los aliados, ¿verdad? Entonces, toda esa propaganda falsa que hubo antes de empezar la guerra se borraba con el mm. solo hecho de venir y mirar, ¿verdad? Después de este parlamento que hubo, prácticamente ya no había vuelta atrás con la batalla que nos acontece, ¿verdad? A lo que estamos. Nosotros tenemos lo que vendría a ser esta eh, disposición. Quiero mostrarte un poco un mapa, profe. Sí, A ver qué tal estamos con esto. A ver cómo se ve. Qué tal ves ahí? se ve muy bien. Se ve bien, ¿verdad? Acá está el río Paraguay, ¿verdad? Y estas son las líneas paraguayas en función a todo lo que se estuvo construyendo y se estuvo realizando. Prácticamente tenemos una línea principal que fue donde prácticamente se libró el grueso y tenemos Mm, la primera línea que prácticamente se abrió en dos zonas, una tercera acá, esta creo que fue la parte brasileña en la que entró acá, ¿verdad? mm. Y acá donde entraron los gruesos y acá fue donde fue acribillado prácticamente el enemigo, ¿verdad? Todo este trabajo mira el trabajo de ingeniería que se hizo en ese momento, Sí. fue impresionante, es gigante el trabajo que se hizo a nivel del río, prácticamente cuántos metros esto fue elevado, ¿verdad? Fíjate un poco. Que Bueno, te- hay algunos nombres ahí que son muy importantes recordar, ¿verdad? Mm, el mariscal no era como se piensa generalmente él, una persona incapaz de escuchar opiniones. Por supuesto que cometió errores en algunas batallas de la guerra y un caso que podemos nombrar de repente podría ser la batalla de Baí, en la cual la elección del terreno no fue la mejor, ¿verdad? Pero en el caso de Curupaytí, fue una batalla en la cual él escuchó a los generales más experimentado. experimentados del ejército, algunos de ellos extranjeros, por ejemplo el coronel de ingenieros húngaro Francisco Wisner de Morgenstern, que tuvo participación en la elaboración de ese plano de trincheras, y otro fue importantísimo, fue el que ya había destacado en Boquerón del Sauce en la erección de las trincheras de 800 metros de largo, fue el coronel Jorge Thompson. Ahí le estamos nombrando a
un conocido de Oscar, ¿verdad? Porque su colegio se llama así, coronel británico George Thompson, que fue uno de los más denodados artífices de esa trinchera, sobre todo en su diseño. Una tradición también cuenta que cuando ya estaban prácticamente listas las trincheras, se las mostraron a Díaz y la tradición cuenta, la tradición recogida por muchos historiadores, de que él dice, ¿a antes de la ñanda de trinchera, Víctor? Cuando yo como ahí la cambap, cuando yo como ahí la cambap, se a completarte ande. Y entonces se ponen a trabajar otra vez, creyendo que ya estaban completos, le dice al mariscal que van a trabajar 3 turnos, 8 horas forzadas y completan las trincheras más o menos para el 26, 27, aún con las lluvias se trabajaban, con las terribles lluvias se trabajaba, no había descanso, no había ruido, se intentaba hacer... Eso también ya ocurrió en Boquerón del Sauce, que los paraguayos cavaron una trinchera prácticamente en una noche de 800 metros. 800 metros de trinchera y prácticamente no hacían ruido con las pacas, con las palas, picos que tenían. Era una labor de ingeniería impresionante, ¿verdad? En cuanto a rapidez y eficacia. Lo mismo sucedió en Curupaytú y por eso también muchos historiadores militares le dan la derecha al mariscal López en un aspecto muy importante de la guerra, que es el aspecto de los méritos y condecoraciones. Por ejemplo, el general Díaz es considerado el héroe cuya culminación ocurre en la batalla de Curupaytú, pero sin embargo él no fue condecorado en la batalla de Curupaytú, ni tampoco fue ascendido. Sin embargo, soldados rasos, cabos, sargentos y creo que 1 o 2 oficiales sí fueron condecorados y ascendidos con la condecoración máxima de la República, la Orden del Mérito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mariscal López se había dado cuenta de que Curupaytú habría sido una obra del sacrificio, del trabajo del humilde y denodado soldado paraguayo. Curupaytú se ganó más que a fuego de cañón y a fuego de metralla y a fuego de mosquete, perdón. Se ganó a tesón de pico, pala, huyendo del cansancio, de la lluvia, del terrible, vamos a decir, vapor de esos campos, de esos esteros, de esas miasmas del Ñembucú. Se ganó de esa manera. Y justamente está tocando ahí un tema, el tema, o sea, 2 temas que quiero resaltar. Uno, estos son esteros, gente. Estero. Y en esa época, cuando se crearon esas trincheras, así como estaba hablando el profe, estaba lloviendo. Llovía como loco. Torrencial. Es más, esas lluvias evitaron que los aliados atacaran cuando querían atacar. Se tuvo que llevar hasta el 22 de septiembre. O sea, fíjense el trabajo que se hizo. Si vemos la escala, ¿verdad? Estamos hablando de que esto fácilmente supera los 2 kilómetros. Y esto los 1,5 kilómetros más o menos, ¿verdad? Y que vamos a darnos cuenta, según lo que nosotros podemos ver hoy, cavar una trinchera de estas características y con estas alturas, fíjense las alturas que estamos viendo, es un trabajo de ingeniería impresionante lo que se hizo a nivel de todas estas extensiones. Este nivel sobre el río Paraguay fue tan importante para la victoria porque los bombardeos que se hicieron desde aquí, vamos a ver si en el otro, acá se puede ver, acá está la escuadra brasilera. Básicamente esto que estamos teniendo acá es esta puntita de acá, ¿ok? Estamos hablando de esta puntita de acá. Entonces, las escuadras empezaron a bombardear esta zona y al bombardear esta zona, las bombas no caían dentro de lo que es la defensa paraguaya gracias a esto. Caían por encima. Entonces no golpeaba al soldado, ni mucho menos
golpeaba lo que teníamos detrás, que era nuestra artillería. Y esa artillería que se mantuvo intacta, cuando tuvo que disparar y tuvo que escupir fuego, fue contundente, ¿verdad? La cantidad de aliados, ellos dicen 4.000, pero realmente fueron más o menos 10.000 aliados fallecidos. Como digo, el ejército argentino fue borrado y el ejército uruguayo también fue borrado. Inclusive los brasileros fueron un poco más astutos, intentaron entrar por acá, no pudieron, igual también fueron repelidos, ¿verdad? Pero ellos, y era una característica de los brasileños, ellos sabían huir, ellos huían rápido, ¿eh? Los negros tenían mucho miedo. Por eso ya después de esto, las cantidades de soldados aliados versus los paraguayos se triplicó. Cada batalla era mucho mayor cantidad de aliados contra los paraguayos, porque Caxias se dio cuenta que una de las condiciones tendría que haber sido desde un principio superar 10-1 al ejército paraguayo como mínimo, ¿verdad? Y eso se mostró en todas las batallas, en Humaitá después, y todas las batallas pequeñas que hubo hasta acercar Humaitá después de estas batallas, ¿verdad? Pero es importante resaltar eso, de que ese trabajo de ingeniería que se hizo fue hecho con lluvia en un lugar de esteros. Sí, así mismo, y por eso es que resalté de alguna manera la visión, la ponderación con la cual López distribuyó los merecimientos. No quiere decir que no haya ponderado también la magnífica labor de conductor carismático, inigualable en cuanto a su manejo del elemento más importante de la guerra, que es la pieza humana, el ser humano, el soldado, que es un ser humano, es un ciudadano. Es Su el nombre soberano, ¿eh? Es el sí, soberano. sí, del general José Duigis Díaz. Es más, con posterioridad, esa misma noche, unos momentos posteriores a la batalla, se realiza una cena de honor, un banquete en honor al general Díaz, y él pronuncia estas palabras que, como dice un historiador militar, valen más que cualquier condecoración. Su nombre, general, vivirá por siempre en el corazón de sus compatriotas. Bueno, y abonando esa tesis, hay que decir que se luchó contra un enemigo que no era un enemigo cobarde. Tanto los argentinos como los uruguayos y los brasileros tenían la confianza de que sobrepasarían las trincheras de Curupaytí, que no eran solo trincheras. Hay que hablar también de un aspecto táctico importantísimo, cruel para el que caía en ellas, que eran las trampas, los abatices. Es decir, eran eh, una especie de gramilla o pasto falso que el soldado pisaba y caía sobre puntas de tacuara o de puntas de palos, pero listas para convertir al soldado en chorizo. Lastimosamente hay que decirlo con esta crudeza, en un chorizo ensartado. Y todas esas puntas estaban distribuidas y dispersas por todo el frente de ataque que iban a tener tanto los argentinos como los brasileros, que venían con traje de gala y con sus menajes y utensilios de cocina, porque ellos estaban seguros de que almorzarían en Curupaytí. Así mismo era la Y consigna. así les fue. Y lo hicieron con mucha valentía, tanto así que aún a pesar de las trampas, los fosos, las trincheras y esa táctica bueno, golpea y huye, que caracterizó a un grupo destacado de las fuerzas paraguayas para atraerlas hacia la muerte, ¿verdad? O sea, ellos le dan a entender que las primeras trincheras son barridas fácilmente, ¿verdad? Sí, y entonces se retira rápidamente la infantería paraguaya, que era su misión, ¿verdad?
y vienen los argentinos, los brasileños, pero a todo dar, creyendo que ya van a escalar los fosos, y ahí es donde se revela toda la infinita eficacia de la infantería paraguaya y la artillería que siembra la muerte, bueno, prácticamente a discreción, ¿verdad? Fue un fusilamiento en masa, ¿verdad? Porque los pobres argentinos, queriendo, bueno, llegar al foso, y algunos inclusive tirar las fajinas y las escalas, lanzar las fajinas y las escalas, bueno, lo único que se encuentran es con la infantería paraguaya eligiendo a quién ejecutar, ¿verdad? Claro, fíjate un poco que ya venía el temor aliado de enfrentar al soldado paraguayo. Era un pánico generalizado, pero después de esta batalla el pánico fue mayor, ¿verdad? Tanto es así que inclusive para mover un convoy de comida o lo que sea, llevaban casi 4.000 hombres para proteger el convoy. O sea, el terror y el pánico fue demasiado grande porque ellos no esperaban que el soldado paraguayo sea eh, tan tenaz, tan cruento también, porque era muy, muy fuerte. La diferencia era terrible, ¿verdad? Tanto es así que las diferencias a nivel, por más de que hayamos perdido las batallas en algunos casos, la diferencia de muertos era terrible, ¿eh? La cantidad de muertos de ambos bandos era muy grande. Esta batalla fue el colmo. Prácticamente hubieron, creo que entre heridos y muertos 90, no llegaron ni a 90 del lado paraguayo, y los aliados superaron los 10.000, ¿verdad? Llegaron a Sí, 10.000 aliados. sí, las estadísticas más conservadoras hablan de 5.000 muertos, ¿no? Sí, Pero sabemos que son estadísticas muy, bueno, maquilladas, ¿verdad? sí, pero Que quiere... Thompson habla, Mm, considerando que Thompson es un extranjero, ¿verdad? Inclusive tiene también su historia. sí, Eh, Thompson, posteriormente. sí, posteriormente, Thompson habla de más de 9.000 muertos aliados. Así es. Porque él calcula que la tropa, o sea, toda la columna argentina fue aniquilada por completo. Y habla de que la columna oriental también, ¿verdad? Que prácticamente fueron diezmados los orientales y los argentinos. Y que los brasileños tuvieron muchísima baja más hacia el lado del río, ¿verdad? Hay que también recordar la famosa hasta hoy día utilizada de manera irónica frase del almirante Tamandaré, ¿verdad? Que había dicho, y en 2 horas descangalaré todo Curopacti. O sea que en dos horas de bombardeo iba a prácticamente a convertir en ceniza Curupaytí, y que prácticamente le habría simplemente el paso a que desfilen y sea un paseo militar a las fuerzas de tierra, ¿verdad? Cosa que Y ahí no sucedió. no sucedió. Bien. ¿Algo más que quieras decir para ir cerrando Curupaytí y empezar a hablar de Boquerón, ¿verdad? Simplemente que está presente en la épica paraguaya en una de las canciones más memorables escritas por ese extraordinario bardo de la paraguayidad, que es Emiliano R. Fernández, en Tuyamí, cuando el viejo soldado recuerda Curupaytí, pero Yapó y Potingüeva el 22 de septiembre del año 66. Y luego siguen unas estrofas que relatan en sus pormenores lo que fue esa hazaña extraordinaria de nuestras armas, ¿verdad? Que resuena hasta hoy, como había predicho el mariscal, que haría de su jefe, de su reconocido jefe, el general José Dubigis Díaz, una figura que viviría y vive por siempre en el corazón de sus compatriotas. Nada más. Gracias. Yo para cerrar un poquito lo que es Curupaytí, a diferencia de lo que vamos a entrar también como para hacer una apertura, el ejército paraguayo en ambas batallas tuvo posiciones diferentes. Una atrincherado y en la otra
proponiendo el cerco, ¿verdad? En ambos casos, el comportamiento y la cantidad de efectivos muertos fue totalmente diferente, ¿verdad? Tanto en Curupaytí prácticamente salió limpio, el ejército paraguayo casi no tuvo bajas, pero en Boquerón la cantidad de bajas fue terrible, pero la Son victoria, situaciones diferentes. ahí se voy a llegar, Mm, Boquerón tenía que ser tomado como sea, ¿verdad? mm, Por varias razones, desde la moral que vos quieras darle al Paraguay, que era el primer enfrentamiento bélico desde la guerra de la Triple Alianza, era el primer enfrentamiento de cara a cara entre ejército con un ejército extranjero, y segundo, lo más importante, las aguadas que constituían un punto esencial para establecer las bases defensivas del Chaco. Entonces, eso tenía que haberse tomado como sea y se logró, ¿verdad? Pero en ambos casos el ejército paraguayo, y especialmente, acá hay un detalle importante que mencionaste, Edgar, que tiene que ver con la condecoración de López, que dijiste que López tuvo un Hechacuá, una buena vista, y condecoró a los soldados. Y la batalla Soldados y clases. y clase. Clases. Y fíjate que la batalla de Boquerón también fue ganada por los soldados y zapadores. O sea, es importantísimo entender de que el pueblo, o sea, el raso, nosotros, si llegamos a tener una guerra, nosotros, la valentía del paraguayo, ese recuerdo de sangre, cómo vuelve a brotar y el espíritu empieza a brillar en los momentos más esenciales de lo que son las batallas, ¿verdad? Y donde la fuerza debe ser requerida, ¿verdad? Entonces, no solamente por estrategia de los comandantes o del Estado Mayor en cada uno de los casos, pero mucho fue gracias a los soldados, ¿verdad? Al material humano que conformaron ambas batallas, que fueron contundentes, ¿verdad? Eso es lo que quiero ir acotando. Y para ir entrando en Boquerón, Boquerón también tuvo sus grandes héroes, ¿verdad? Mártires, porque en su mayoría fueron mártires. Y la contundencia del ejército paraguayo de luchar en dos frentes, porque Boquerón no solamente era cercar el fortín Boquerón, sino que evitar que los refuerzos lleguen, ¿verdad?, a Boquerón. Y eso fue como luchar en dos frentes, y llevó mucho sacrificio, ¿verdad? La logística que se necesitaba para mantener más de 5.000 hombres puestos y dispuestos en un sitio en el Chaco a 400 kilómetros de Asunción en esa época, con la escasez de agua que había, escasez de alimento que había, y la forma de hacer guerra en eso fue muy, muy duro, porque inclusive hubo mucho, en esa primera batalla, muchas descoordinaciones a nivel de mando, muchas contraórdenes y muchas equivocaciones. Se peleó todavía con caballos esa batalla, que cosa que no correspondía, ¿verdad?, por el escenario mismo que teníamos en el Chaco. Y se aprendió. Yo creo que fue una batalla escuela también, un bautismo de sangre para esa nueva generación paraguaya. No sé si, ¿qué opinas vos de Boquerón, profe? Muchísimas coincidencias, ¿verdad? Pero hay que también señalar lo siguiente. Boquerón fue el resultado de, voy a decir una frase que es muy poco científica, pero se alinearon todos los astros, ¿verdad? Porque no de otra manera se puede interpretar el hecho de que, por ejemplo, 2 años antes, un año antes nada más, un año antes, en marzo del 31, el entonces teniente coronel Estigarribia, luego de un incidente durante unos ejercicios tácticos de finalización de escuela de oficiales, haya sido, bueno, primero haya renunciado, que haya sido aceptada su renuncia, cosa que quería decir que, bueno, si querés irte te vas, ¿verdad?
pero que se haya intervenido desde el mundo de la política, que estaba, bueno, absolutamente conectado con el mundo militar en ese momento, en una especie de tira y afloje, ida y vuelta constante, que lo hayan designado como inspector general del ejército, ¿verdad? Y que su primera tarea fue ir a revisar y a atender los fortines del Chaco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, esa tarea que fue seguida también por el estamento político le permite después ser nombrado, bueno, como comandante de la primera división de infantería y luego de todo lo que sería el sector casado y convertirse a la postre en el jefe de operaciones de facto, por más de que no era comandante en jefe por antigüedad, estaba muy lejos de acercarse siquiera a ese nivel del ejército paraguayo, lo era el general Manuel Rojas, ¿verdad? Inclusive el comando en jefe había sido suprimido y luego había sido restablecido, ¿verdad? Y ¿a qué viene esto? A que la idea de defensa del Chaco de Estigarribia era justamente la que se iba a probar en Boquerón. Si perdíamos Boquerón, perdíamos también la idea de defensa de Estigarribia, que era absoluta y totalmente contrapuesta a la idea defendida por la plana superior del ejército paraguayo, constituida por los generales Patricio Alejandrino Escobar, Manuel Que Rojas. prácticamente era defender desde el río Paraguay, ¿verdad? Sí, la defensa desde el río y con líneas exteriores. Cuando él pretendía la defensa en el terreno y con maniobras en líneas interiores. Y líneas interiores, líneas es decir, que iban penetrando entre las líneas, a través de las líneas enemigas, ¿verdad? Y concentrando la fuerza de gravedad en cierto punto y configurando lo que sería una guerra de comunicaciones y guerra, como bien lo señalaste, por el líquido vital, el agua. Eso se vio en Boquerón. Y es cierto que hubo errores, pero se aprendió muy rápido. Por dar un Por ejemplo, eso, fue una ah, batalla de escuela para mí. lo de los caballos, bueno, ocurrió en el primer día de batalla, el 9 de septiembre, ¿verdad? Y es el día en que más bajas paraguayas se dieron, ¿verdad? Sí, porque se lanzó un ataque, bueno, con una entusiasmo digno del LOA, con una temeridad extraordinaria de parte del RI-4 Curupaytí, que pidió el honor de ser el primero en entrar en la lista porque ellos habían sido desalojados del Fortín Boquerón justamente. Y, por supuesto, lo que le esperaba no eran galletitas ni eran caramelos, era una extraordinaria potencia de fuego, súper bien reglada en los tiros de artillería, con parapetos realizados artesanalmente por gente que tenía sus ancestros en las minas de plata del Potosí, que sabía lo que era cavar, pero artísticamente, que en un mes con la dirección de Marzana realizaron un trabajo impresionante de creación, de construcción de trincheras, de parapetos, fosos, pahuiches, tucas, nidos de ametralladoras, Un trabajo impecable fue. impecable, extraordinario. Y cae el RI-4 Curupaytí barrido por esa metralla, caen del RC2 Coronel, RC3 Coronel Mongelos, los caballos, bueno, tienen que ser, bueno, dados de baja, muchos mueren de sed. Bueno, y Estigarribia cambia al día siguiente rápidamente con esa flexibilidad que le caracterizó ante toda la guerra de no atarse a un plan fijo si había una necesidad de improvisar sobre la marcha. Él lo que propone es lo que se llama un sitio en regla. Es decir, ya no ocurrirán en el futuro asaltos así tan numerosos y tan arriesgados, sí, de frente, sino que lo que va a hacer es cerrar todos los caminos hacia Boquerón, evitando que entren y salgan que salgan comunicaciones de allí, que entren refuerzos y que las fuerzas de apoyo de los tres fortines bolivianos que estaban allende Boquerón acudan en defensa de sus compatriotas y se va a dar ese cerco que tenía doble función. Por una parte, incomunicar, aislar y sitiar por hambre, falta de víveres, pérdida de la moral
y vamos a decir, golpeteo permanente y asaltos frecuentes, pero no ya realizados en número significativo al Fortín Boquerón, defendido por Marzana y sus hombres, y por otra parte evitar la llegada de refuerzos, evitar la llegada de comunicaciones, quebrantar la moral y al mismo tiempo solucionar los problemas de aprovisionamiento de agua que se dieron durante los primeros 5 o 6 días, que fueron terribles. No, y justamente a eso hoy, el tema del agua fue algo contundente por eso resalté mucho el trabajo de los zapadores, porque los zapadores no solamente se dedicaban a abrir las picadas, sino que también a buscar agua y a distribuir el agua. Imagínate lo que era, ¿verdad? O sea, que eso era una cosa más importante que estar combatiendo muchas veces. Encontrar el agua, buscar el agua era más importante que estar combatiendo. Ahí tuvo una gran solvencia la presencia del coronel Rafael Franco, ¿verdad? Fue el nombrado, el encargado por el mariscal Estigarribia de encargarse de ese aspecto, ¿verdad? Y también una cuestión de organización, es decir, los soldados paraguayos, obviamente, buscando desesperadamente un poco de agua, asaltaban los camiones prácticamente antes de que llegaran, se emboscaban los camiones, muchas veces los inutilizaban, tenía que tomar protagonismo la policía militar, ¿verdad? Que en el acto fusilaba o tomaba decisiones punitivas con respecto a esos asaltos. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Los paraguayos tratan de organizarse en el fragor de la lucha y bueno, a cada unidad empeñada en la acción le corresponden tantos camiones o tales camiones. Entonces, cada unidad ya se hace cargo de su aprovisionamiento de agua, se descentraliza, se organiza de manera, se divide la llegada del agua. Entonces, cada unidad celosa de su conducta, de su nombre, de su ejecutoria y de sus hombres, cuida de sus camiones. Entonces todos se cuidan de todo y ahí no hay tutía. Y ahí, por ejemplo, en Boquerón, por ejemplo, ocurre el surgimiento de una unidad que, bueno, todas las unidades paraguayas fueron extraordinarias y cada una tenía sus méritos y tuvo sus momentos de gloria. Pero en Boquerón surge una que destacaría por un aspecto que no es ni siquiera la valentía. En eso el paraguayo, bueno, no pedía ejemplo, lo daba, sino por el espíritu del cuerpo. No dejaban jamás a sus heridos, a sus muertos los recogían, cualquiera sea el precio a pagar por ello. Llevaban en angarillas por larguísimas distancias a sus heridos. El RI-3 Corrales, que sufre los mismos efectos de improvisación, cambia 2 o 3 veces de jefe hasta que lo toma el mayor Eduardo Torreani Viera, uno de los jefes más destacados del ejército paraguayo, y le brinda ese márchamo, esa fuerza moral, ese espíritu de cuerpo, le comunica, le transmite como solo un jefe paraguayo podía hacer en el fragor de la lucha a esa unidad para que se convierta ya en lo que posteriormente sería su actuación durante toda la guerra del Chaco. Un espíritu de cuerpo formidable que sus mismos compañeros de armas admiraban. Que llegaron hasta el fondo, ¿no? Bueno, y hay que ir viendo el tema. Acá también tengo un mapita de la batalla de Boquerón. Vamos a ver qué tal aquí. Vamos a ver. Este es el Fortín Boquerón, como estaba cercado por los bolivianos, ¿verdad? Y estas son las picadas que se abrían para poder llegar y traer la logística paraguaya, que también tenía su propio fortín, porque ellos tenían, o sea, lo que vendría a ser sus propios límites, donde ellos también tenían que defenderse de los bolivianos que querían entrar, ¿verdad?
En esta otra imagen se puede ver perfectamente, ¿verdad? Este era la entrada de lo que era el Fortín Yucra, donde estaban los bolivianos, ¿verdad? Sí, Y Yucra. Yucra. Y también acá tenemos uno, la parte de la Villa Militar, que también era de los bolivianos. Todo esto que están acá era por donde entraban o querían meter refuerzos para la Sí, gente que estaba parapetada ahí en Boquerón, ¿verdad? sí, sí, si llevas tu cursor hacia la parte, bueno, de más abajo hacia sería hacia el suroeste, estarían las líneas paraguayas cerrando el paso de las fuerzas bolivianas que desde Yucra, sobre todo, querían ingresar al Fortín, ¿verdad? Ahí hay episodios como el del teniente Ustares, capitán Víctor Ustares, que falleció en el intento, ¿verdad? O sea, Acá sí, justamente ahí es importante, por eso quería hablar de Yucra, porque el capitán Hurtares era uno de los pocos vaqueanos que tenía Bolivia del Chaco, del mm, terreno del Chaco, ¿verdad? sí. Y cuando él muere prácticamente en un enfrentamiento en esta zona, porque si vos te fijas acá dice ametralladora, o sea, cada una de estas flechas negras son nidos de ametralladoras paraguayas protegiendo para que los no entre, pero también hay que entender de que esto que estamos viendo acá ya completamente cerrado por el ejército paraguayo es tardó mucho tiempo en hacerse, ¿eh? Tardó mucho. Sí, pero eso también es un mérito, porque el mariscal de Estigarribia opta por la paciencia, que en la guerra es, bueno, una de las cualidades más difíciles de encontrar. Es decir, él se da cuenta con el ataque temerario, arriesgado del 9 que va a perder sus hombres de una manera brutal si se expone nuevamente a ese tipo de acciones. Y el 10 ya decide que ya no se van a disponer ese tipo de órdenes, que se va a cerrar los accesos, que se va a adoptar un dispositivo de sitio en regla, es decir, una maniobra clásica de la guerra que ya viene, qué sé yo, desde los romanos cuando sitiaron Numancia, ¿verdad? Que cortan todos los caminos para que los numantinos no pudieran, bueno, tener otra salida que quedarse ahí hasta morir de hambre, o que lo que hicieron, suicidarse todos, ¿verdad? O lo mismo hicieron los cartagineses con Sagunto, otra ciudad española mártir, ¿verdad? Pero Estigarribia dice, no, aquí yo voy a vencer con tenacidad, con paciencia y y cortando todos los dientes de la tenaza, ¿verdad? Porque esa tenaza que querían, a la cual querían, bueno, apelar los bolivianos en ese momento, bueno, con los destacamentos que iban en ayuda de Boquerón, no pudo cerrarse nunca, porque los paraguayos cortaban con absoluta eficacia cada uno de sus dientes de lo que quería formarse, y al mismo tiempo estaban desgastando el Fortín Boquerón, ¿verdad? Que cada vez recibía menos víveres, que recibía partes Municiones, las municiones. contradictorios, se veía obligado a economizar municiones, ya no, su frecuencia y potencia de fuego ya estaba viéndose seriamente disminuida. El coronel Marzana se daba cuenta de que prácticamente le estaban dejando en la estacada, bueno, y los jefes superiores, Peña, Quintanilla y Osorio, que era en ese momento el comandante del ejército, se tiraban la pelota, ¿no? Decían, bueno, vos me dijiste que iba a conquistar Boquerón, y bueno, ahora estamos en la situación de que Y tuvieron prácticamente... que estar defendiendo. Mm, Fíjate un poquito, te quiero estamos- mostrar acá, vamos a ver si me permite. Fíjate que aquí está la aguada más grande. sí, Aquí tenemos un pozo que prácticamente está dentro de las líneas paraguayas. Y aquí tenemos otro pozo que está dentro de... Lo que no está figurado, este pozo fue hecho por los bolivianos, creo.
Este fue hecho por los paraguayos de acá, se alimentaron durante el cerco, pero había uno más, una laguna más pequeña, donde prácticamente creo que estaba hacia lo que vendría a ser la derecha, acá prácticamente lo que vendría a ser esta zona, donde entra la gente del RI6, después el RI6 entra por acá, ¿verdad? El rey 6 Boquerón. Boquerón, entra por acá, ¿verdad? El RI6, que era de los cadetes. Y ahí es donde se produce algo muy terrible porque empiezan a caer los cadáveres dentro de la laguna. Sí, se convierte en una trampa mortal el agua de esa laguna. Sí, y entonces esa laguna empieza a podrir el agua ahora. Y prácticamente estas lagunas con los bombardeos aéreos también van dejando de existir, ¿verdad? Y prácticamente queda solamente esta, o sea, no había, ya al finalizar la batalla ya no había caso, se tenía que llegar sí o sí a tomar Boquerón porque ya también el agua empezaba a escasear del lado paraguayo, ¿verdad? ¿Entendés? Sí, bueno, en realidad se logró solucionar bastante. No es que dejó de haber problemas de agua, pero la logística paraguaya funcionó bastante bien en líneas generales. Hay que decir que ningún soldado, por más valiente que sea, combate bien con el estómago, sobre todo en las condiciones del Chaco, con el estómago vacío, ¿verdad? Los soldados chaqueños, igual que, que sus abuelos de la guerra de la Triple Alianza, muchas veces también se vieron obligados a calmar el hambre con el cogollo del carandaú, con los cueros de las cananas, es decir, se vieron episodios, pero en general la intendencia comandada por Samson Harrison, el servicio de sanidad comandado por Carlos Díaz León, eh, los arsenales comandados por el capitán de navío José Bozano, funcionaron de una manera extraordinaria, extraordinaria. Y prácticamente le dieron la victoria a nuestro ejército. Tenemos un problema de batería. Un ratito, voy a cambiar, voy a terminar y voy a cambiar al teléfono. Entonces, la victoria se dio más o menos cuando se estaba esperando. Ya habían informes de parte de las patrullas de que las fuerzas bolivianas estaban decayendo espantosamente en su moral. Y se da de la manera en que lo relatan los mismos bolivianos. Ellos levantan bandera de parlamento en una punta, en la punta Brava, frente al RI-4 Curupactú, y en otra punta frente al RI-6 Boquerón. Unos días antes habían encontrado en el bolsillo de un cadete, Rogelio Fiore, eh, que fue capturado un parte de guerra, una especie de orden general de su comandante, en ese caso, en ese momento el mayor Arturo Bray, que decía que todo prisionero boliviano capturado debía ser respetado, que el soldado paraguayo es valiente y es un acto de cobarde maltratar a un prisionero que se ha rendido. Entonces cuenta el mismo Bray que Marzana expresa: a este jefe me voy a rendir. Y es ante él que levanta la bandera de parlamento, no era todavía la bandera de Sí, pero rendición. los muchachos ya creyeron Los que muchachos ya ya echaban tomaron. todo, le llevaban agua a tomar, Sí, le llevaban medicina. paraguayo y porte, no Sí, desaprovecháis. y Ya, perdón, perdón. Estoy tratando de, los parece que ahí se perros ya solucionó. están, los perros están todos fuera ahí de la batalla y ya Y los querían. mismos bolivianos, Y sí, pues fíjate lo que fue ese parlamento, porque también yo creo que lo que Marzana quería hacer era pedir justamente eso, que no se le mate a nadie, de que se le tenga bien como prisioneros, ¿verdad? Mm. Y eso es lo que quería pedir, no creo que haya querido pedir nada, que según lo que cuentan, eran 400 los que sobrevivieron, ¿verdad?
un poco menos, o sea, 250 en condiciones En condiciones de sí, batallar eran la mitad. 200, sí, Y el resto estaba pero en mal estado, ¿verdad? había cuerpos en descomposición, heridas putrefactas, gangrena, miembros que necesitaban amputación urgente. Y Y ahí vos se sabés vio que ahí la una, sanidad paraguaya trabajó terriblemente a favor de los bolivianos, ¿eh? claro, y se vio una cuestión que hay que Humana. señalar, Mm. que las ideas pacifistas hoy en boga, que también existían en ese tiempo, eh, soslaya muchas veces que en la guerra es cierto, se dan hechos de brutalidad y de crueldad y de sadismo y de terrible violencia, pero que también se dan los actos de nobleza más grandes que ha visto el ser humano. El soldado paraguayo que apenas estaba tratando de que sus manos que estaban eh, al rojo vivo con ese cañón del arma, ¿verdad? Que estaba sosteniendo para llegar a la victoria, apenas ingresa en el reducto del enemigo y lo ven ardiendo de sed, se despojan de sus caramayolas y se las ofrecen al hermano hispano, hay que decir, ¿verdad? Y Hispano sí, indígena también. y, Y y muchos de ellos no se sentían identificados también. mm, Después con el tiempo, esa gente no quiso volver más a Bolivia, inclusive quedaron acá. De hecho, Marzana creo que estuvo acá trabajando mucho tiempo. en Villarrica, Sí, ¿verdad que sí? Y, de- capataz de la estancia de los Bullari. y sí, y después volvió, ¿verdad? Pero creo que él se sintió muy cómodo. De hecho, se le dio ese trabajo de ser capataz, siendo él un hombre intelectual, no por una forma de humillación, sino que una forma de que él mismo solicitó, Del mm, mismo. sí, no tener contacto con los prisioneros bolivianos que iban a seguir viniendo, ¿verdad? Mm. Hay algo también importante que hay que señalar, ¿verdad? Una anécdota que es extraordinaria, ¿verdad? El, en el campo de Nadie, en medio de los tiroteos, había caído un teniente paraguayo que se llamaba Fernando Velázquez, ¿verdad? Este Fernando Velázquez había conocido durante una misión diplomática en la Argentina a un capitán, futuro capitán del ejército boliviano, se llamaba Tomás Manchego. Habían hecho amistad ahí. En el curso de los hechos anteriores a la guerra, por ejemplo, los episodios del Fortín Sorpresa en el 28, de Vanguardia en el 29, Manchego había caído prisionero de las fuerzas paraguayas y en su lugar de detención se había reencontrado con Fernando Velázquez, este teniente paraguayo, que lo atendió de una forma muy humana, muy hospitalaria, hizo lo cuanto pudo por él en su situación de prisionero en ese tiempo. Luego, por supuesto, los arreglos posteriores hicieron que tanto paraguayos como bolivianos intercambiaran prisioneros previamente a la guerra. Y en Boquerón es Velázquez quien cae en los días previos ya a la rendición, en ese campo de Nadie, muy mal herido y arrastrándose con sus pocas fuerzas ya, llega hasta las trincheras bolivianas, donde lo reconoce el capitán Manchego. Manchego. Sí, y lo lleva y lo hace atender de manera extraordinariamente gentil, caballeresca, por los médicos que todavía estaban en el Fortín Boquerón. Pese a esos cuidados, bueno, Velázquez ya había llegado prácticamente para expirar, ¿verdad? Con heridas ya demasiado graves. Manchego muere en combate rápidamente, con posterioridad a ese acto de hidalguía, pero por pedido expreso suyo que había formulado a sus soldados, él pidió que, si es que Velázquez moría, pidió ser sepultado Con su amigo. en el Camposanto con su amigo. Y así se hizo. Así se hizo. Hasta que luego los familiares de Velázquez, paraguayos, reclamaron su cuerpo y fue desenterrado. Y entonces se separaron. Pero es otro hecho más que marca
esos actos de nobleza que se dan en las guerras, yo no estoy diciendo con ello vayamos a la guerra para ejecutar actos de nobleza, quiero que se me entienda. Creo que hay muchos actos de nobleza que pueden hacer hoy en día nuestros Pero gobernantes. simplemente para desmentir a esa corriente pacifista ultranza que cree que la paz de cualquier manera y sujeta a cualquier transacción o a cualquier renuncia es preferible a defender a tu patria con las armas si necesario fuere. Porque ahí se da el caso de dos hombres de igual honor, de igual hidalguía, uno paraguayo defendiendo a su patria con uniforme verde olivo y otro boliviano defendiendo a su patria con otro uniforme nada más, ¿verdad? Pero dos caballeros de combate. No, fue muy elocuente esa historia, yo ya la manejaba, ¿verdad? Y también hubieron muchos actos de valor en esa batalla, ¿verdad? Y que contribuyeron a la victoria. Uno fue el de Pando Sisa y Otazu, de los 3 cadetes, ¿verdad? Con los nidos de ametralladoras, como ellos se inmolaron prácticamente en los nidos de ametralladoras, pero que dejaron inutilizados esos nidos de ametralladoras y sirvió bastante. Creo que fue el día 17 de la batalla donde ellos... porque fueron 20 días de batalla, ¿verdad? 20 días. El 16 llegan las tropas ya prácticamente para recibir las órdenes del R16 Boquerón. Y el 17, muy temprano... ¿17 de septiembre o el día 17 de batalla? No, el 17 de septiembre entran a su bautismo de fuego. Y en su bautismo de fuego son inmolados estos 3 cadetes, Carlos Sisa, Pastor Pando y Óscar Otazu, que no llegaban a los 17 años. 15 años, sí. 16 años. Sí, así mismo. ¿No? Prácticamente ellos se tiraron con granada dentro de los nidos de ametralladoras. Héroes de la infantería paraguaya, ¿verdad? Hay un aspecto que, bueno, y aprovecho para pedirle a Óscar que por favor nos formule una pregunta. Hay un aspecto que no se ha señalado y que quiero resaltar, porque con todo lo que es heroico en la infantería, en la caballería, en la artillería, en los zapadores, en las armas que estuvieron directamente en combate, porque los zapadores, pese a que no es un arma en teoría de combate, entraron en combate como un infante y a veces más que un infante. Hay que señalar la importancia que tuvieron 2 factores. Primero, las comunicaciones, entonces llamadas transmisiones. La extraordinaria capacidad que tuvieron para mantener la comunicación entre los puestos de comando. El uso extraordinario del guaraní, que se haría oficial a partir del 28 de mayo del 33, sería el idioma oficial de la guerra desde el 28 de mayo del 33, pero ya era oficial, oficioso en la batalla de Boquerón. El ejército paraguayo tenía un arma que era indescifrable, que si Alain Turing, entonces descifró el código de la Wehrmacht, hubiera aparecido ahí, no hubiera podido descifrar, porque la algoritmia del guaraní, la capacidad de reinventarse, de utilizar términos figurados es extraordinaria. Y me permití copiar un fragmento que quiero leer, por favor. Un parte de un oficial en una de las batallas dice: Estado yo lo que lo mitad peina o jopete y te imas y cuay será de fuera peina hoy te pedí yo ama hogar en donde ese es un parte. Repito, Estado yo lo que lo mitad peina o jopete y te imas y cuay será de fuera peina hoy te pedí yo ama hogar en donde, que en lenguaje militar en ese caso sería después de intenso combate, una poesía, ¿no? Después de intenso combate enemigo representado por el baile, ¿verdad? Yo lo que diré, enemigo se retira, peina ojo PTI y más y cuay, dice. Sector sin novedad, será de fuera peina y tu yo ama ahora en donde, o sea, ya se está limpiando nomás. Bueno, y otro que es aún más expresivo y más breve, dice, esto es la batalla de Nanagua: se subaguazú, se sombrero y jajacujina cuarajú. Se subaguazú, se sombrero y jajacujina cuarajú. Traducción militar: tengo un frente extenso, se Subaguazú. Poca tropa, se sombrero y.
con que cubrir ese frente y ataque muy fuerte del enemigo, Haku Hinacuaraku. ¿Cómo descifrar ese código? Había bolivianos que entendían el guaraní, lo que no tenían era la cultura, la excelencia, la excelsitud, la elegancia y el uso endemoniado del guaraní que tenían los paraguayos. Claro, y sobre todo no había una forma de ir entendiendo, porque si vos te fijas, ese guaraní que están hablando ahí medio poético, porque es medio poético la forma de hablar, ¿verdad? Sí. Eh, es una forma de como que hacían los gauchos, tienen su forma de hablar los gauchos hablan de la misma, Fallada. sí, pero en guaraní en vez de español, ¿verdad? Entonces de repente ellos van poniendo apodos y van poniendo seudónimos a las cosas, y uno solamente siendo parte del círculo puede ir entendiendo eso. Claro, que eso es lo que digo. Si Alain Turing, no sé si es Alain Turing o estoy equivocando el nombre, pero llega y bueno, se ofrece como asesor a Bolivia, no. ¿Quién iba a saber cuando si decía, ojo, imagínate dónde era pues León Carey? ¿Sabían ellos quién era León Carey, Rafael Franco? Peina imagina potente, imagina pende añuado, pende pollo pudo, había un pután, general Leopino Garay, Guayní, el mariscal Estigarribia, el general Estigarribia, Guayní, era su apelativo usual entre las tropas y los oficiales, Guayní. O sea, hay que señalar también el esfuerzo de guerra pues fue nacional, los heridos que eran más graves eran llevados al hospital, los hospitales de Tapa, al hospital de Isla Poí del comando de Estigarribia. Cuando podían recuperarse ya bajaban en barcos especiales de tipo ambulancia a Asunción, o a veces sí, en barcos especiales tipo ambulancia o por forma aérea, por etapas. La logística, 16 días exactamente, 17 días, ya agregándole uno de Yapa, costaba que un soldado paraguayo saliera del estadio de Puerto Sajonia, el estadio de la Liga Paraguaya de Fútbol, que es, por algo se llama Defensor del Chaco, se subiera al barco, a los cañoneros paraguayos Humaitá, y llegara desde ahí por Punta Rieles, por la vía férrea hasta sector de donde pudiera tomar batalla, donde pudiera entrar en batalla. 17 días. Al ejército boliviano en los primeros momentos de la guerra le costaba 80 días. O sea, hay que dar brindar un aplauso fuertísimo a ese esfuerzo de guerra gigantesco que no solo estaba en el frente, que estaba en todo el país, que las mujeres que sembraban y lograron que el Paraguay tenga una balanza comercial favorable aún en guerra, cosechas récord de algodón en los años de la guerra. Hay demasiadas cosas que decir, el notable desempeño de los poetas que elevaban la moral, que inflamaban de ardor al soldado, que las bandas de músicos en campaña, en general. Bueno, no entendí, perdón. No, pero es lo que yo quiero resaltar, ¿verdad? La idea principal de hoy es justamente empezar una secuencia de charlas que podemos llegar a hacer en momentos especiales de momentos históricos del Paraguay, ¿verdad? Y tratar un poco de colaborar con ese despertar, con ese recuerdo de sangre que tenemos que ir teniendo nosotros hoy, que estamos otra vez caminando en una senda difícil. Creo que por más de que hoy a nivel latinoamericano Paraguay sea como una luz, ¿verdad? Que somos los herederos de esa antorcha de cordura dentro de las Américas, ¿verdad? Esa antorcha que simboliza la luz de la libertad, la luz de la cultura, de los valores humanos, y lo que vendría a ser el último destello del imperio hispano,
que para mí, desde que cae el Imperio Hispano, eh, el mundo está acéfalo, ¿verdad? Al estar en manos de estos anglosajones que prácticamente son bárbaros. De hecho, eran bárbaros considerados por los romanos, ¿verdad? Y hoy nosotros tenemos el deber de llevar esta antorcha un poco más allá y tratar de arroparnos. Acá tenemos la estrella que nos guía, el lucero del alba, que es la luz más brillante en la oscuridad más profunda. Y tenemos que saber de que en ese momento los paraguayos fueron y demostramos que podemos brillar más fuerte que cualquier oscuridad y podemos llevar la luz hasta el mismo infierno. Entonces, hoy también la situación política, geopolítica, continental, mundial, nos llama a los paraguayos a volver a brillar. Y creo que a nivel continental se nota la diferencia y el mundo está empezando a mirar a Paraguay otra vez con el rabillo y creo que estos grandes titiriteros del mundo están diciendo otra vez estos me van a molestar, ¿verdad? Así que hay que entender la responsabilidad que tenemos como herederos de los dos grandes imperios, los más grandes que hubo en la historia de la humanidad, el Imperio Romano y el Imperio Español. Somos los herederos, somos los últimos, la última república romana de las Américas y la única del mundo, que tenemos que empezar a aceptar lo que somos y ser orgullosos de lo que somos, porque se perdió mucho ese orgullo. Entonces, la idea es colaborar con este recuerdo que estamos haciendo, este homenaje a estas personas extraordinarias que tuvimos dentro de nuestra república y que hicieron cosas loables, increíbles, que no podemos ni imaginarnos, ¿no? Y llegar a hacer otra vez esa luz para las Américas. ¿Qué opinas, profe, de esa pequeña conclusión, ¿verdad? Eh, recuerdo el caso de un paraguayo que suele ser muy poco mencionado, pero cuyo mérito es extraordinario, ¿verdad? El caso del comandante Luis Caballero. Luis Caballero es el padre de Pedro Juan Caballero y fue el héroe olvidado, pero a mi juicio más meritorio de la batalla que ratificó nada más esa independencia que ya teníamos desde antaño, ¿verdad? Que fue la batalla de Tacuary, cerca de lo que hoy es la ciudad de Coronel Bogado, ¿verdad? Caipuente. Belgrano estaba parapetado detrás del río, ¿verdad? Y estaba muy seguro en esa posición. 811. Marzo de 1811. Estaba parapetado muy convenientemente detrás del río con sus alas bastante protegidas y esperando, no tranquilo, porque ya había visto prodigios de valor en la defensa de los paraguayos, pero con cierta calma. Lo que jamás se había él imaginado es que a una distancia de 5 kilómetros alejada de sus líneas y de sus alas, un destacamento de paraguayos comandado por este señor ya sexagenario, Luis Caballero, iría a encontrar un vado, un paso y realizaría en tiempo récord una recorrida por el bosque sin ser sentido, sin ser prácticamente advertido por la avanzadilla enemiga y construiría un puente. Oye, puede tener puentes y cuál. ¿Y qué pasa? Belgrano es atacado por distracción por el lado de enfrente, desde el frente de unas canoas, pero por los dos costados le viene la fuerza que lo va a vencer, entre ellas la fuerza
el puente conformado por la obra de Luis Caballero, que muere, no en la batalla, sino muere de apoplejía del esfuerzo que le había significado entregarlo todo por su patria, y con esas alas convergentes y con ese puente que jamás ni en sus sueños había imaginado que los paraguayos pudieran realizar en tan poco tiempo y tan obscura y silenciosamente, los paraguayos llegan por las alas, vencen a Espínola y Peña, al paraguayo que estaba en la fuerza, venía con las fuerzas Belgrano, y deciden la batalla, y él tiene que pedir parlamento y bandera de capitulación. ¿Por qué lo recuerdo? Porque esos paraguayos que no figuran en los fastos patrióticos, esos paraguayos un poco olvidados, también merecen la misma recordación, y no estoy con eso oscureciendo ni opacando la figura del general Díaz, del cual hablamos hoy, de Estigarribia, del cual nombramos hoy por toda su sapiencia y su pericia estratégica, del presidente José de Ayala, de Eligio Ayala, de Bozano, de López. Pero existe una palabra que lo sintetiza todo: deber. El paraguayo sentía que tenía que hacer su deber, y punto, y aparte. Y si en su deber, dentro de su deber, bueno, le acaecía la muerte, pues lo hacía. Moría por su deber, por su patria. Y mira, fíjate que también, ya que estamos hablando de esto, también las revoluciones comuneras, ¿verdad? O sea que si vamos a hablar de eso, vamos a terminar mal, ¿verdad? Muchísimo, larguísimo. Yo creo que como decís, Paraguay en sus largos siglos, porque no solamente de 1811 ya podemos hablar nosotros de independencia. Te iba a invitar otro día más para hablar específicamente de eso, profe, de lo que es el Paraguay realmente, su cantidad de vida, porque nosotros éramos una provincia autónoma de lo que vendría a ser la España antes, ¿verdad? De la hispanidad, teníamos nuestros propios fueros. Teníamos el único decreto de permiso para nombrar nuestras propias autoridades. Exactamente, exactamente. No habremos sido un imperio inca o un imperio azteca, ¿verdad? Pero teníamos algo más importante. Teníamos algo más importante, la libertad, y la libertad de hacer comercio, y que acá prácticamente nunca se propuso o se fue de libre acción el tema de los esclavos o venta de esclavos, ¿verdad? Paraguay siempre estuvo de una forma muy diferente dentro de las Américas. Y quiero dejar como remembranza una cosa para todos. Los mismos que invadieron ese 1811 en marzo eran masones que venían con una historia anglosajona para descabezar a lo que quedaba de la hispanidad en las Américas, en Asunción, y no pudieron. Son los mismos que después viajaron a Buenos Aires y crearon prácticamente esa resistencia a Gaspar Rodríguez de Francia. Son los mismos que le hicieron la vida a cuadritos a Carlos Antonio López en muchas ocasiones. Intentaron asesinarle. Son los mismos legionarios de la guerra de la Triple Alianza. Son los mismos legionarios. Son los mismos que estuvieron y vinieron y rapiñaron el Paraguay de la posguerra, y son los mismos que se encargaban de que en Paraguay no exista la paz desde 1900. Se mataban a diestra y siniestra, ¿verdad? Y son los mismos de hoy, los mismos que están en el gobierno hoy. Son los mismos que hablan mal del paraguayo, del Paraguay. Son los mismos que tienen vergüenza de ser paraguayos. Son los mismos que dicen que el Paraguay y el paraguayo es lo peor que hay, y que trata de ocultar o de tapar con la mano lo imposible, la fuerza y lo que simboliza el sacrificio de cientos de años
de esta raza y de esta fuerza. Más sobre todo, más que raza sanguínea, es una cuestión de cultura, una cuestión espiritual, ¿verdad? Sí, hay una cuestión ahí que hay que señalar. Hay hechos que son de la providencia, no se pueden explicar de otra manera. Claro, no se pueden. Mm. Somos, como dice la música, ñandeyara coape oiko owata, decía, ¿verdad? Coape ni coraeñan de Yara y Coguata. Hay Sí. por ejemplo ya está temba de por ahí. Sí, para traducir a los amigos extranjeros que aquí vivía Dios y que en su camino dejó tantas cosas hermosas, ¿verdad? Sí. Entonces es importante eso, resaltar y es dejar bien clarito que el Paraguay y el paraguayo es algo mucho más grande de lo que estamos siendo hoy. Un último homenaje, si me permitís. Sí, Cuando los soldados paraguayos se despedían en el puerto de sus madres, no había escenas de llanto, de lágrimas y de exceso de sentimentalismo. Las madres le miraban, las madres, ni siquiera los padres, las madres le miraban bien a sus hijos conscriptos y le decían, te dejó que se ñande ya a tu pasera pe, ni que na hay cuá de puya mirija, ni que na hay cuán de pitu bajar. Esa traducirle era luego a los amigos extranjeros que van a ver el video. la madre paraguaya. La madre paraguaya decía que vaya en nombre de Dios y la Virgen va a defender a su patria y que no sepa yo que te has portado como un cobarde. Y les puedo asegurar, compañeros, que ese soldado le tenía más miedo a un reproche de su madre paraguaya Que a la bala. cada vez que pensaba en flojear, bueno, pensaba, y ahí está, por ejemplo, por qué fue tan importante la Virgen de Cacupé. Hasta hoy, Con todo respeto, una canción como la que compuso Félix Fernández, Se Dios hace tu paso en la Virgen de Cacupé. Tu paso en Cacupé es tan importante porque representa a esa madre que conscientemente entrega a su hijo a la patria. Algunos de ellos entregaron en 5 o 6 hijos, a unos más. Y que es lo que simboliza la madre, fe, ¿verdad? Lo que simboliza la madre es justamente Venus, ¿verdad? En lo que simboliza la deidad femenina, ¿verdad? Ese sacrificio de estar detrás del hijo y del amor al hijo, pero al mismo tiempo del amor del deber del hijo, ¿verdad? Porque es lo que era la madre de Cristo y Cristo en sí, ¿verdad? Entonces, también eso se refleja mucho en nuestra historia. Tal es así que en ese desfile que se hizo como nos había contado el doctor Griffith, ¿verdad? En ese desfile de la victoria, esa madre que llega y abraza a Mariscal Estigarribia y llora y le dice, espero que esto haya servido y que haya sido para lo mejor, ¿verdad? Porque ella perdió 7 hijos en la guerra. Así mismo. No escuchamos la pregunta de Oscar. Oscar ya se fue, ¿verdad? Me dejaste ahí, sí, pero me dejaste con algunas cosas flotando por ahí. Pero en realidad yo vuelvo a lo que, a Boquerón, ¿verdad? Y estuve por ahí el año pasado y contaste justamente la historia de estos dos que están enterrados ahí juntos, aunque según la versión que yo escuché todavía seguían ahí. Vos dijiste que sacaron el cadáver. Ya sacaron. El de Fernando Velázquez con toda seguridad. Sí. Ya, lo que sí tenían todavía era un pedazo ahí de madera que no recuerdo qué significaba, pero que estaba ahí desde aquellos tiempos, ¿verdad? Tenía todavía, recuerdo esa parte. Y me quedaron 2 consultas ahí que... ¿Por qué? Porque estuve recorriendo ese lugar y me vinieron a la mente cosas. Los menonitas ya estaban por aquel entonces por ahí, Sí, ¿verdad? ¿Qué papel sí. jugaron ellos? O sea, ellos, o sea, ¿participaron o no? Porque me quedó un poco esa duda, ¿verdad? Para mí Y que lo fueron otro mucho de también logística. y lo otro que me quedó también el tema de la aviación, porque justamente recuerdo que vi pedazos de un avión, creo que un Potex o algo así, que fue encontrado no hace mucho tiempo. Y que, o sea, que justamente pensaban que era un avión moderno, recuerdo que comentaron, pero están ahí los pedazos del avión. Y simplemente me vino a la mente un poco eso. Esos seguramente son los orígenes de la aviación paraguaya, ¿verdad?
Ya existía la aviación paraguaya, pero dos escuadrillas muy potentes estuvieron operativas en Boquerón, una de reconocimiento y otra de caza, ¿verdad? La aviación boliviana era superior en número, pero realmente no cumplió con su función militar y en este caso fue siempre temerosa del fuego antiaéreo paraguayo. Y por eso, por ejemplo, cuando ellos necesitaban de alimento, de víveres, hielo, barras, em, municiones, las más de las veces era improductivo el paso de los aviones bolivianos porque volaban a muy alta altura y de muy alta altura lanzaban esos productos, esos insumos y obviamente era muy poco lo que se podía rescatar de ellos y a veces caían en manos paraguayas. Mm. Fíjate que se hace la primera batalla aérea también ahí, donde prácticamente vence el paraguayo, pero por una cuestión de astucia nomás también, ¿verdad? Porque sube, es perseguido por dos cazas bolivianos y como él ya estaba acribillado prácticamente, sube hasta lo máximo, hasta el techo máximo que podían aguantar los tres aviones y da la vuelta y cae, porque él ya no tenía copiloto que pueda disparar. Entonces, cuando cae, puede soltar su timón y agarra la ametralladora y empieza a dispararle a los bolivianos, ¿verdad? Derriba a uno y el otro se retira y él vuelve a Isla Poí, ¿verdad? Y tenía más de 27 balas el avión que aterrizó ahí en esa batalla, ¿verdad? Creo que ya fue en Boquerón esa, o antes, o No después, recuerdo. después. No Pero fue la recuerdo. primera batalla aérea y eso está documentado inclusive por... hay un documental que se hizo todo con animación de History Channel. Entonces se puede ver ahí, pueden buscar la primera batalla aérea de América del Sur, algo así dice. Pueden buscar, creo que está por ahí. Es muy, muy linda la animación que hicieron y muy interesante, ¿verdad? Creo que los menonitas fueron más de logística, lo que fueron de apoyo, igual que los aborígenes, ¿verdad? Sí, la verdad que constituyeron un punto estratégico de cuidado. O sea, el ejército paraguayo se ocupó de resguardar las comunidades menonitas, ¿verdad? Del ataque del ejército boliviano, porque tomar las comunidades menonitas podía significar, bueno, un duro golpe, ¿verdad? Carácter político, económico. En realidad la contribución de las comunidades menonitas fue relativa, o sea, todavía no estábamos en un momento en que las comunidades menonitas estaban en el floreciente momento que tuvieron después, estaban en plena constitución, pero eran importantes desde un punto de vista político, demográfico, significaban ese uti possidetis que tanta importancia tiene en la guerra, el poseer el territorio. Y bueno, muchas gracias, camaradas, por estar acompañándome esta noche. Y elevemos nuestro espíritu, nuestro pensamiento. Agradezcamos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestra Santísima Madre, por estar aquí hoy, por ser lo que somos y por poder dar lo que vamos a dar por este país, ¿verdad? Así es que desde acá muchísimas gracias. Sí, Muchísimas gracias. Abnegación y valor, señores. sí, nuestro recuerdo a los héroes de Curupaytú y de Boquerón, Y de a su Boquerón. memoria eterna. Memoria eterna para todos ellos. Gracias, Oscar. Gracias a Edgar. Que descansen. Hasta luego. Saludos. Chao. Muchas gracias a todos. Chao, chao, chao. Cuando la patria llama y los valores están en riesgo, es momento de rugir. Bienvenidos a la guarida del león.